Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un libro de Rudolf Steiner que se llama Guía para el conocimiento de sí mismo. Bien, comienzo con la introducción. El objeto de este tratado es el de transmitir conocimiento concerniente al ser humano. El método de representación está arreglado en tal forma que el lector va identificándose con lo que se va describiendo, de manera tal que en el curso de la lectura ésta se convierte en una especie de autoconferencia. Si este siloloquio toma una forma tal que las fuerzas que pueden despertarse en toda alma y que hasta entonces permanecían ocultas se revelen, entonces esta lectura conduce a un verdadero trabajo interior anímico, y el alma puede entonces verse gradualmente impelida a hacer ese viaje anímico que verdaderamente la conduciría a la contemplación del mundo espiritual. Lo que se tenía que impartir, por lo tanto, se da en forma de 8 meditaciones que pueden practicarse efectivamente. Si así se hace, pueden ser adoptadas para provocar en el alma, mediante su propia profundización íntima, eso de que en ellas se habla. Por un lado, ha sido mi objeto dar algo a aquellos lectores que ya están familiarizados con la literatura que trata de las cosas suprasensibles, según esto que se entiende aquí, y así por el estilo de la descripción, por la comunicación directamente relacionada con la experiencia anímica, quizá aquellos que tienen conocimiento de la vida suprasensible encontrarán algo que pueda parecerles de importancia. Por otra parte, muchos encontrarán que, por este método de representación, pueden obtenerse bastantes provechos, muchos que están aún distantes de las realizaciones de la ciencia espiritual. Aunque esta obra es como una ampliación de mis otros escritos en el dominio de la ciencia espiritual, puede ser leída independientemente de ellos. En mis obras Teosofía y La ciencia oculta me esforcé en representar las cosas tal como se muestran a la observación humana, cuando ésta asciende a lo espiritual. En esas obras el método de representación es descriptivo y su dirección está prescripta de conformidad con la ley expresada por las cosas mismas. En este libro, sin embargo, el método de representación es diferente, y aquí se describe lo que puede experimentar un alma cuando comienza a caminar por el sendero del espíritu de cierta manera. Este tratado puede, por lo tanto, ser considerado como una relación de las experiencias del alma, pero debe tenerse en cuenta que las experiencias obtenidas en esta forma, tal como se describen aquí, deben asumir una forma individual en cada uno, de acuerdo con sus propias peculiaridades. Me he esforzado en hacer justicia a este hecho, de manera que uno pueda imaginarse que lo aquí descrito ha sido realmente vivido con un alma individual, tal como se representa. El título de este tratado es, por consiguiente, una guía para el conocimiento de sí mismo. Puede ayudar a otras almas a vivir esta proyección en los mundos espirituales y llegar a la meta correspondiente, y es en realidad una ampliación de mi libro La Iniciación. Solamente se exponen aquí experiencias fundamentales de naturaleza espiritual científica. Dar informaciones en esta forma respecto a otras esferas de la ciencia espiritual queda suspendido por el momento. Rudolf Steiner, agosto de 1912. Bien, ahora vamos con la primera meditación, en la que se intenta obtener una verdadera idea del cuerpo físico. Cuando el alma se sumerge en los fenómenos del mundo exterior por medio de la percepción física, no puede decirse, después de un verdadero autoanálisis, que el alma perciba esos fenómenos o que realmente experimente las cosas del mundo externo, porque durante el tiempo de su entrega en su devoción al mundo exterior, el alma en realidad nada sabe de sí misma. El hecho en realidad es, más bien, que la luz solar, radiando por el espacio en diversos colores, vive o se experimenta a sí misma en el alma. Cuando el alma goza de un acontecimiento cualquiera, en el momento de goce, ella es realmente gozo, en cuanto sea consciente de ser algo. El goce se experimenta en el alma. El alma
es una con su experiencia del mundo. No se siente a sí misma como algo separado que siente alegría, goce, admiración, satisfacción o miedo. Es en realidad alegría, admiración, satisfacción o miedo. Si el alma admitiera siempre este hecho, entonces y sólo entonces aparecerían en su verdadera luz las ocasiones cuando se retira experiencia del mundo exterior y se contempla a sí misma. Estos momentos aparecerían entonces como formando una vida de carácter completamente especial que enseguida se vería es del todo distinto de la vida ordinaria del alma. Y es con esta clase de vida especial como comienzan a despuntar en la conciencia los misterios de la existencia psíquica, y estos misterios a su vez son en realidad la fuente de todos los demás misterios del mundo. Porque dos mundos, uno interior y el otro exterior, se presentan al espíritu del hombre, tan pronto como el alma, durante un tiempo más o menos largo, deja de ser una con el mundo exterior y se retira a la soledad de su propia existencia. Ahora bien, esta retirada o retraimiento no es ningún proceso simple que, una vez llevado a cabo, pueda ser repetido de nuevo en la misma forma. Es más bien algo así, como el comienzo de un viaje o jornada hacia mundos antes desconocidos. Una vez que se ha dado comienzo a esta jornada, cada paso evocará o dará origen a otros y será a la vez la preparación de las siguientes. Es el primer paso el que capacita al alma para dar el siguiente, y cada paso aporta un conocimiento más completo acerca de la contestación de la pregunta: ¿qué es el hombre en el verdadero sentido de la palabra? Mundos se abren que antes estaban ocultos al concepto ordinario de vida, de la vida, y sin embargo, sólo en esos mundos pueden encontrarse los hechos que revelarán la verdad acerca de ese mismo concepto. Y aun cuando ninguna respuesta demostrara ser omniabarcante y final, las respuestas obtenidas en esa jornada anímica interna van más allá de cuanto los sentidos o el intelecto a ellos ligado puede dar jamás, porque este algo más es necesario al hombre y encontrará que es así cuando realmente y seriamente analice su propia naturaleza. Para principiar esta jornada por los reinos de nuestra propia alma son necesarios sentido común y rígida lógica, formando un punto de partida seguro para lanzarse a los reinos suprasensibles que el alma, después de todo, está ansiosa por alcanzar. Muchas almas preferirían no preocuparse a tal punto de partida, dando más bien un salto hacia esos mundos suprasensibles, pero toda alma sana, aun si al principio hubiera eludido esas consideraciones como desagradables, acaba por someterse a ellas más tarde, porque por mucho que sea tal conocimiento que uno haya obtenido de los mundos suprasensibles, saliendo de otro punto de partida, sólo se puede obtener una base sólida siguiendo los métodos y razonamientos expuestos aquí. En la vida del alma puede llegar un momento en que ésta se diga a sí misma: debes retraerte de todo lo que un mundo exterior pueda darte si no te quieres ver forzada a confesar que eres solamente un ser sin sentido, experimentándose a sí mismo. Pero esto haría la vida imposible, porque es bien claro que lo que uno percibe en torno suyo existe independientemente de uno. Existías en mí y continuará existiendo sin mí. ¿Por qué entonces se perciben los colores en mí, mientras que mi percepción bien puede ser sin importancia o consecuencia para ellos? ¿Por qué destruyen mi cuerpo las fuerzas y sustancias del mundo externo? Detenido pensamiento probará que este cuerpo sólo adquiere vida como manifestación externa de mí. Es una parte del mundo externo transformada en mí, y además realizo que me es necesario, porque para principiar yo no podría tener ninguna experiencia interior sin mis sentidos, que sólo el cuerpo puede poner a mi disposición. Yo estaría vacío sin mi cuerpo, como lo estaba en el principio. Él me da, por medio de los sentidos, substancia y plenitud interiores,
y entonces seguirán todas esas reflexiones que son esenciales a toda humana existencia si uno no quiere ponerse en insoportable contradicción con uno mismo en ciertos momentos que llegan a todo ser humano. Este cuerpo, tal como existe en este momento, es la expresión de la experiencia del alma. Sus procesos son tales como permitir al alma vivir en él y obtener experiencia de sí misma por su intermedio. Un tiempo llegará, sin embargo, cuando esto no será así. La vida del cuerpo quedará algún día sujeta a leyes completamente diferentes de las que hoy obedece mientras vive para mí y para que yo pueda obtener mi experiencia anímica. Quedará sujeto a las leyes de acuerdo con las cuales obran las fuerzas y sustancias de la naturaleza y que nada tienen que hacer conmigo y con mi vida. El cuerpo, al que debo la existencia de mi alma, será absorbido por los procesos generales del mundo y existirá allí en una forma que nada tiene de común con lo que yo experimento dentro de mí mismo. Esta reflexión puede evocar en la experiencia interior todo el horror del pensamiento de la muerte, pero sin mezcla de los sentimientos meramente personales que ordinariamente suelen relacionarse con este pensamiento. Cuando tales sentimientos personales prevalecen, no es fácil establecer la calma, ese estado deliberado de la mente necesario para la adquisición del conocimiento. Es natural que el hombre quiera saber algo sobre la muerte y sobre una vida del alma independiente de la disolución del cuerpo, pero la relación existente entre el hombre mismo y estas cuestiones es, quizá más que nada en el mundo, lo más apropiado para confundir su juicio objetivo y para inducirlo a aceptar como respuestas genuinas solo aquellas que están inspiradas por sus propios deseos. Porque es imposible obtener verdadero conocimiento de cualquier clase en los mundos espirituales sin estar dispuestos a aceptar con completo desinterés personal un no con la misma facilidad que un sí. Y solo necesitamos mirar conscientemente dentro de nosotros mismos para estar convencidos distintamente del hecho de que no aceptamos el conocimiento de una extinción de la vida del alma junto con la muerte del cuerpo, con la misma ecuanimidad que el conocimiento opuesto que enseña que el alma continúa existiendo después de la muerte. Sin duda alguna, hay gente que honradamente cree en la aniquilación del alma al extinguirse la vida del cuerpo y que disponen sus vidas de acuerdo con su creencia. Pero aún estas personas no dejan de tener sus prejuicios respecto a tal creencia. Es verdad que no permiten que el miedo de la aniquilación y el deseo de continuar existiendo se lleven lo mejor de las razones que haya distintamente en favor de dicha aniquilación. Hasta cierto punto, el concepto de esas personas es más lógico que el de otros que inconscientemente construyen o aceptan argumentos en favor de una existencia continuada, porque hay un ardiente deseo en las profundidades de sus almas por dicha existencia continuada. No obstante, la opinión de los que niegan la inmortalidad no es menos parcial, solo que en forma diferente. Entre ellos hay algunos que construyen una cierta idea de lo que es la vida y la existencia. Esta idea los fuerza a pensar en ciertas condiciones, sin las cuales la vida es imposible. Su opinión sobre la existencia los conduce a la conclusión de que las condiciones de la vida del alma no pueden seguir presentes cuando ella se separa del cuerpo, y esas personas no notan que ellas han sentado desde el mismo principio una idea de las condiciones necesarias para la existencia de la vida y no pueden creer en una continuación de ella después de la muerte, por la sencilla razón de que, de acuerdo a su propia idea preconcebida, no hay posibilidad de imaginar una existencia sin cuerpo, y aun cuando no estuvieran así fanatizados por sus propios deseos, están limitados por su propia idea de la que no pueden emanciparse. Mucha confusión prevalece aún en estas materias, y solo son necesarios pocos ejemplos para demostrar las futuras posibilidades que existen en esa dirección. Por ejemplo, el pensamiento de que el cuerpo, por medio de cuyos procesos el alma manifiesta su vida, será abandonado al mundo exterior y seguirá entonces sujeto a leyes que no tienen relación con la vida interior.
ponen la experiencia de la muerte ante el alma en tan forma que ninguna consideración o deseo personal necesitan entrar en la mente. Y mediante este pensamiento, solo guiados por una cuestión simple e impersonal de conocimiento abstracto, entonces también apuntará el pensamiento de que la idea de la muerte no es importante en sí misma, sino en cuanto ella pueda arrojar luz sobre la vida, y entonces tendremos que llegar a la conclusión de que es posible comprender el problema de la vida por medio de la comprensión de la naturaleza de la muerte. El hecho de que el alma desee continuada existencia debería, en toda circunstancia, tenernos en guardia contra cualquier opinión que el alma misma se forme acerca de su propia inmortalidad. Porque, ¿por qué los hechos del mundo prestarían la menor atención a los sentimientos del alma? Es un pensamiento posible que el alma, cual una llama producida por un combustible, meramente surja de la sustancia del cuerpo y con él se extinga. Y en realidad la necesidad de formarse alguna opinión respecto a la propia naturaleza bien podría guiar al alma a este pensamiento, con el resultado de que entonces se sentiría a sí misma desprovista de todo significado. Sin embargo, este pensamiento podría ser la verdadera realidad del asunto, aunque ello hiciera sentir al alma sin significado. Cuando el alma vuelve sus ojos al cuerpo, sólo debería tomar en consideración lo que el cuerpo le puede revelar. Entonces, parecería como si en la naturaleza estuvieran activas esas leyes que arrastran sustancias y fuerzas en un proceso de cambio continuo, y como si esas leyes controlaran el cuerpo y sólo después de un intervalo lo arrastraran en el proceso general de cambio mutuo entre la fuerza y la materia. Podemos presentarnos esto en cualquier forma que queramos, puede ser científicamente admisible, pero con respecto a la verdadera realidad es completamente imposible. Podrá parecernos la única idea científicamente clara y razonable, y que todo lo demás no son más que creencias subjetivas. Podemos imaginárnoslo así, pero no podemos adherirnos a esa idea con una mente libre de todo prejuicio. Y este es el punto. No lo que el alma, de acuerdo con su propia naturaleza, siente ser una necesidad, sino solamente aquello que el mundo exterior, al que pertenece el cuerpo, hace evidente por sí mismo, es lo que debe tomarse en consideración. Después de la muerte, este mundo externo absorbe la materia y las fuerzas del campo, el que entonces sigue y está sujeto a leyes que son completamente indiferentes a lo que ocurre en el cuerpo durante la vida. Esas leyes, que son de naturaleza física y química, tienen la misma relación con el cuerpo como con cualquier otras cosas inanimadas del mundo exterior, y es imposible imaginarse que estas indiferencias del mundo exterior con respecto al cuerpo humano empiece solamente en el momento de la muerte y no hubiera existido durante la vida. Una idea de las relaciones entre nuestro cuerpo y el mundo físico no puede obtenerse de la vida, sino solamente imprimiendo en nuestra mente el pensamiento de que todo lo que nos pertenece como vehículo de nuestros sentidos y como medios de los cuales el alma realiza su vida, todo esto es tratado por el mundo físico en una forma que sólo se hace clara cuando miramos más allá de los límites de nuestra vida física y consideramos que llegará un momento cuando no tendremos en torno nuestro el cuerpo en que ahora estamos adquiriendo experiencia de nosotros mismos. Todo otro concepto de la relación entre el mundo externo y el cuerpo produce la sensación de que no está de acuerdo con la realidad. Sin embargo, la idea de que sólo desde el momento de la muerte se revela la verdadera relación entre el cuerpo y el mundo externo no contradice ninguna experiencia real, ni del mundo externo ni del interno. El alma no siente este pensamiento como insoportable, no le es penoso que la materia y las fuerzas de su cuerpo sean entregadas a los procesos del mundo exterior que nada tienen que ver con su propia vida. Entregándose por completo a la vida en forma perfectamente libre de prejuicios, no puede descubrir en sus propias profundidades ningún deseo que surja del cuerpo que haga desagradable el pensamiento de la disolución de éste después de la muerte.
La idea solo se torna penosa cuando implica que la materia y las fuerzas del cuerpo, al volver al mundo exterior, se llevan consigo el alma y las experiencias de su vida. Esta idea sería insoportable por la misma razón que cualquier otra idea que no descanse confiadamente en la manifestación del mundo exterior. Atribuir al mundo externo una relación completamente diferente con el cuerpo, mientras dura la vida, y otra después de la muerte, es una idea absolutamente fútil y como tal será siempre repelida por la realidad. El alma, al mantener este último punto de vista, se siente perfectamente en armonía con la evidencia de los hechos. Siente que esta idea no está en conflicto con los hechos que hablan por sí mismos y a los cuales no es necesario agregar ningún pensamiento artificial. No siempre es uno capaz de observar y apreciar en qué perfecta armonía se encuentran los sentimientos sanos y naturales del alma con las manifestaciones de la naturaleza. Esto puede parecer tan evidente que no necesite comentario alguno, y sin embargo este hecho aparentemente insignificante es sumamente ilustrativo y luminoso. La idea de que el cuerpo sería disuelto en los elementos nada tiene de insoportable, pero por otro lado el pensamiento de que el alma comparte el destino del cuerpo es absurdo. Hay muchas razones personales y humanas que prueban esto, pero esos razonamientos deben ser dejados a un lado en la investigación objetiva. Aparte de estas razones, sin embargo, la atención impersonal a las enseñanzas del mundo exterior demuestra que no puede atribuirse una influencia diferente al mundo externo sobre el alma antes y después de la muerte. El hecho es concluyente. Esta idea se presenta como una necesidad y se mantiene contra todas las objeciones que puedan elevarse contra ella. Todo el que medite este pensamiento, plenamente consciente de sí mismo, sentirá su decisiva verdad. Y en realidad, tanto el que cree como el que niega la inmortalidad piensan de esta manera. Los segundos dirán probablemente que las condiciones de los procesos corporales durante la vida están involucradas en las leyes que rigen el cuerpo después de la muerte. Pero se equivocan si creen que realmente que pueden imaginar que estas leyes guardan relación diferente con el cuerpo durante la vida mientras es vehículo del alma que la que existe después de la muerte. La única idea posible en sí misma es que la combinación especial de fuerzas que viene a la existencia junto con el cuerpo se mantiene tan indiferente al cuerpo en su carácter de vehículo del alma como esas combinaciones de fuerzas que producen los procesos en el cuerpo muerto. Esta indiferencia no existe de parte del alma, sino de parte del último y de las fuerzas del cuerpo. El alma adquiere experiencia de sí misma por medio del cuerpo, pero el cuerpo vive en, con y por medio del mundo externo, y no concede mayor importancia a los fenómenos psíquicos que a los del mundo exterior. Uno llega a la conclusión de que el calor y el frío del mundo exterior tienen una influencia sobre la circulación de la sangre en nuestro cuerpo, que es análoga a las emociones del miedo y de vergüenza que existen en el alma. Así que, en primer término, sentimos dentro de nosotros las leyes del mundo exterior que están activas en esa combinación especial de materiales y que se manifiesta bajo la forma del cuerpo humano. Sentimos este cuerpo como miembro del mundo exterior, pero permanecemos en la ignorancia por lo que toca a su trabajo interno. La ciencia exterior de nuestros días nos da algunas informaciones respecto a cómo se combinan las leyes del mundo externo con esa entidad particular que se presenta como cuerpo humano. Esperemos que este conocimiento vaya haciéndose más completo en el futuro. Pero este creciente conocimiento no puede crear diferencia alguna en la actitud que el alma tiene que adoptar para meditar acerca de su relación con el cuerpo. Al contrario, aportará más y más evidencia de que las leyes del mundo exterior permanecen en la misma relación con el alma antes y después de la muerte. Es una ilusión esperar que el progreso del conocimiento de la naturaleza demostrará hasta qué punto los procesos corporales son agentes de la vida del alma. Reconoceremos cada vez más claramente lo que tiene lugar en el cuerpo durante la vida, pero los procesos en cuestión serán siempre sentidos por el alma como algo fuera de ella,
en la misma forma en que los procesos del cuerpo después de la muerte. El cuerpo debe, por lo tanto, aparecer en el mundo externo como una combinación de fuerzas y sustancias que existe por sí mismo y es explicable por sí mismo como miembro del mundo exterior. La naturaleza hace crecer una planta y luego la disuelve. La naturaleza rige el cuerpo humano y lo hace desaparecer dentro de su propia esfera. Si el hombre toma su posición respecto a la naturaleza con tales ideas, puede olvidarse de sí mismo y de todo lo que hay en él, y sentir su cuerpo como miembro del mundo externo. Si piensa en tal forma acerca de sus relaciones consigo mismo y con la naturaleza, experimenta en relación consigo mismo eso que llamamos su cuerpo físico. Bien, queridos, hasta aquí la primera meditación y los dejo esperando que ya estés suscripto. Adiós.